podemos darle siguiente y entonces vamos a tener el tipo de detección de plagio que queremos usar. Hay dos tipos aquí para realizar esa revisión. Uno es este que aparece en verde, que aparece seleccionado por defecto, que dice revisión de texto reescrito, que nos informa que es la máxima detección, recomendado para lo que son las artes, las humanidades y otras áreas. ¿En qué consiste esto? Bueno, y hay que contrastarlo con el segundo tipo de revisión, que es la revisión palabra a palabra, de máxima exactitud recomendada para ciencias. ¿Cuáles son las dos diferencias que vamos a ver? Vamos a realizar obviamente una con cada uno. Esta revisión de texto reescrito que nos informa que es máxima detección, lo que va a realizar es un paneo, un escaneo mucho más amplio de las fuentes. Va a tomar todavía más fuentes en Internet. Eso quiere decir que, por ejemplo, va a encontrar dentro de las fuentes a analizar muchas que no tienen nada que ver con el documento y es recomendado para lo que son las artes, las humanidades, textos de derecho y demás. El que dice palabra a palabra, lo que va a hacer es una máxima exactitud, es decir, que va a revisar palabra por palabra, una a una, comparando con todas las diferentes fuentes que lo pongamos a analizar, y es recomendado para lo que son ya las ciencias, las ingenierías, la medicina, debido a digamos, a ya las implicaciones éticas que puede incurrir el plagio en estas áreas del saber, que son un poco más delicadas que en otras áreas del saber. E igualmente, también podemos realizar la comparación en el sentido de que la primera alternativa, esta que es palabra a palabra para ciencias, es más útil para, digamos, revisar un artículo que queramos someter ante una revista de investigación, ya que ellos, digamos, van a ser mucho más concretos. El segundo tipo, que es máxima detección, nos va a informar una serie de coincidencias que no necesariamente van a ser plagio, pero pues nos van a permitir tener un panorama más amplio de fuentes posibles de donde haya una coincidencia o un plagio. Para el primer ejemplo lo vamos a dejar así, revisión de texto reescrito, máxima detección, recomendado para artes y humanidades. Le vamos a dar siguiente paso. Aquí vamos a tener dos pantallas en este momento. Una que es la pantalla de exclusiones e inclusiones en la lista, que nos va a permitir, esta pantalla nos va a permitir excluir o incluir URLs o direcciones de páginas web que queramos que no nos compare o que queramos que nos incluya dentro de la comparación. Digamos que para que nos las incluya dentro de la comparación se vuelve casi que una obviedad debido a que si le decimos que él nos detecte en toda la red de Internet, nos va a incluir todas las URLs. Sin embargo, al incluir, digamos, aquí una página web, se le va a dar una prioridad a esa página web para revisar en caso de que ya tengamos una sospecha previa de que cierta página web, cierto número 2 y cierto artículo que tengamos en la red, pueda haber una sospecha de plagio. Para excluir URLs o páginas web, puede ser precisamente para excluir páginas digamos, demasiado elementales, como lo son páginas como las diferentes enciclopedias en línea que se encuentran, que se construyen en comunidad, pero que no tienen, digamos, un rigor dentro de las fuentes, o para excluir incluso artículos propios del mismo autor. Si, digamos, yo quiero comparar un artículo que yo haya escrito con otros artículos que yo haya escrito previamente, los puedo poner aquí para excluir las URLs y que no me detecte, digamos, esas coincidencias. Sin embargo, digamos, esta pantalla no se recomienda mucho porque, bueno, obviamente va a acotar un poco y va a disminuir el universo de fuentes donde yo puedo comparar. Y adicionalmente, si yo estoy citando documentos propios que yo haya elaborado previamente, tengo que citarlos adecuadamente o si no estoy incurriendo en algo que se denomina autoplagio, lo cual también pues resulta bastante delicado. Bien, después están los parámetros de chequeo, que es ya la parte final antes de comenzar a realizar nuestro análisis. Primero, nos dice aquí contra qué queremos escanear o comparar los documentos. Tenemos uno primero que es Internet Check o revisión en Internet, que nos va a revisar en toda, absolutamente toda la World Wide Web, la www,
toda la red de Internet. Como nos dice, hay más de 7 billones de fuentes, 7.000 millones de fuentes que nos va a revisar con absolutamente toda esa red. Tenemos una segunda alternativa, que es de la cual voy a hablar al final de la presentación, que es el PDAS, que es la parte del plugins para instituciones, para empresas, para universidades, con el cual yo conecto mi herramienta, mi plugins, lo voy a conectar al repositorio institucional, a una base de datos institucional para hacer la comparación. Tenemos una siguiente que es la revisión combinada, es decir, Internet más la base de datos, del cual es uno de los más completos que se puede usar, e incluso, por ejemplo, acceso que tenga a bases de datos a través de un proxy, a través de permisos especiales que tiene una institución que ha comprado o adquirido una base de datos cualquiera. Se pueden incluir esas URLs, esas bases de datos, para que la revisión sea todavía más amplia e incluya revisión contra documentos que requieren de ciertos permisos o costos. Entonces, al conectarlo allí, me va a facilitar mucho la herramienta. El siguiente es un chequeo contra un folder de documentos. Eso quiere decir que yo tengo en mi explorador de Windows o de Macintosh, porque pues hay versión para ambos software, para ambos sistemas operativos. Yo tengo un folder o una carpeta con documentos con los cuales yo ya tengo cierta sospecha de plagio, entonces yo puedo pedirle que me lo chequee. Subo un documento y lo comparo, digamos, contra 10 documentos que tenga en mi carpeta, que también resulta bastante útil. Y una última opción que también nos brinda la herramienta es comparar contra un documento sencillo. Eso es cuando el profesor, el investigador, ya tiene, digamos, cierta sospecha de que mi documento tiene una gran similitud y hay un posible plagio contra otro documento muy concreto. Yo subo ambos documentos a mi plugins y él me va a comparar palabra por palabra, sílaba por sílaba, todo el documento, independientemente del largo que tengan, para determinar si realmente existe copia contra ese documento. Entonces, me va a realizar esa comparación fácilmente. Incluido si yo selecciono contra un folder de documentos, yo puedo pedirle que me salte o me omita la comparación contra el mismo documento para que no me salga una coincidencia al 100%. Son, digamos, las diferentes alternativas que hay. Esta primera lo vamos a seleccionar contra chequeo contra Internet, contra toda la red de Internet para ver cómo nos detecta el plagio. Cuando ya estamos conectados al PDAS, lo que es el Plugins Detector Accumulator Server, a un repositorio institucional, yo puedo pedirle que esas fuentes se me adicionen a la base de datos o mi documento se me adicione a la base de datos de modo que pueda irla enriqueciendo adicionalmente. Aquí tenemos unas últimas alternativas, que es la primera, marcar el texto entre comillas como referenciado. Entonces, esto va a depender del tipo de documento que estemos analizando. Muchas veces, obviamente, tenemos citas bibliográficas entre comillas dentro del documento y para ese caso, pues debemos usar esta alternativa. Pero también, especialmente aquí en nuestros países de América Latina, muchas veces usamos las comillas para poner, por ejemplo, conceptos o palabras en otros idiomas. em, También se usan, digamos, las comillas. Entonces, en ese caso, pues no sería recomendable. Depende del documento a analizar la opción que queramos utilizar. La siguiente es detectar las URLs o las páginas web de las referencias, que obviamente esto hay que pedirlo para que nos dé todas las páginas web y tengamos un acceso directo a la fuente original. Y bueno, recordar la selección. Finalmente, antes de iniciar, quisiera mostrarles en el documento que vamos a analizar para que lo vean. Obviamente, dentro de un documento vamos a tener diferentes formatos de texto, algunas letras en comillas, párrafos por separado, cosas que se van a obviar, Este es el texto completo. Entonces, muchas cosas de formato se van a obviar, todo va a pasar a un texto plano, como vamos a ver adicionalmente, y se va a realizar el análisis. Es un documento de 9 páginas y de 3.715 palabras, el que vamos a poner a analizar a continuación. Voy a cerrarlo aquí
y vamos a iniciar el escaneo. Ya están seleccionadas todas las opciones y es simplemente darle comenzar la revisión. Antes de comenzar, quisiera saber si hay alguna pregunta. Estoy revisando aquí en este momento el chat. Todavía no hay preguntas, entonces ya saben que en cualquier momento pueden interrumpir para realizar las preguntas, que la idea de esto es que podamos responderlas en vivo. Muy bien, entonces le vamos a dar iniciar el chequeo. Él va a llevar un progreso de tiempo que nos lo va a informar aquí en la parte inferior. Ahí nos va diciendo cuánto tiempo le queda para una parte que es el ETA, que es una revisión inicial de toda la red de Internet. Y dentro de esa red de Internet, él escoge un rango de documentos. En este caso, acaba de escoger 142 documentos, de los que posiblemente pueda haber información coincidente con ese documento. Él va a analizar una a una las fuentes, como vamos viendo aquí en la parte inferior, y nos va a incluir todo tipo de fuentes. Ustedes ven aquí que hay diferentes bibliotecas de diferentes países, va a tener también páginas web como Facebook, va a tener también YouTube, va a tener transcripciones de todos los videos que existen en YouTube, y diferentes bases de datos, también las más elementales, por ejemplo, una Wikipedia también nos la va a detectar aquí y nos va a informar en el informe de datos, en el informe o reporte de originalidad, si existen estas fuentes y estas coincidencias. Entonces él nos va a analizar una a una y lo va a ir chequeando y aquí en la parte superior vamos a ver el progreso e igualmente el tiempo que va tardando. Em, lo mismo que les decía anteriormente, de que el software va a tardar un poco más de tiempo debido a la conexión que tenemos en Webex para que ustedes tengan la presentación en directo, pero generalmente yo, por ejemplo, he puesto con una conexión de 10 megabytes, que pues es poco, analizar documentos de 300 hojas y en cuestión de 10 minutos está, o a subir 100 documentos de 2 hojas también es bastante rápido, entonces es un proceso que no va a tardar demasiado tiempo. Eh, Vamos a esperar un segundo, ya en unos momentos va a terminar, y continuamos ya con la explicación del reporte de originalidad que nos va a entregar este software. Igualmente, una consideración es que las últimas fuentes generalmente son las más coincidentes. El software las deja al final para tomarse un poco más de tiempo y estas últimas fuentes van a ser, digamos, las principales de donde puede haber coincidencia para un posible plagio. Aquí ya está, ya terminó de revisar las fuentes y empieza a consolidar el reporte de originalidad final que nos entrega el software. Bien, aquí acaba de terminar. Aparece esta barra con colores verde y rojo que nos indica en qué parte del documento se encuentra el plagio y ya inmediatamente se nos va a abrir el consolidado, los reportes de originalidad que tiene el software.
Muy bien, aquí ya se nos abre. Entonces nos va a abrir directamente el reporte de originalidad que vamos a poder navegar a través de él desde el software. Aquí nos informa, bueno, cómo se lee. Entonces la primera parte que es la P-chart o la carta de originalidad, y después las fuentes principales, que es lo que vamos a pasar a analizar. Bueno, nos va a aparecer por una parte, digamos, a qué hora se analizó el documento, con fecha y hora, el nombre del documento, a quién pertenece la licencia, y posteriormente nos va a aparecer una carta de relación en la cual nos informa, en este caso, que apareció un 87% de originalidad, un texto referenciado un 1% y texto de plagiarism o plagio 12%. Es aquí donde hay que hacer una de las consideraciones más importantes frente a este software, en general frente a los software de detección de plagio, y es que aquí nos dice ya en rojo que esto es plagio. Eso no es del todo cierto. Esto lo vamos a considerar más bien como una coincidencia o posible plagio, ya que, como les mencionaba al principio de la presentación, determinar si es o no es un plagio real va a depender de la persona que esté usando el software y que ayude a analizar si de verdad se trató de un plagio o si se trató de una mala citación o si se trató de alguna confusión, alguna coincidencia, etcétera, que no necesariamente va a ser plagio, y ya vamos a ver la razón. Después empezamos a navegar, sigue una barrita que es la gráfica de distribución. Es básicamente como si las 9 páginas se pusieran aquí en orden, y más o menos hacia qué altura se encuentra en las partes que tienen plagio. Entonces vemos aquí la gráfica de distribución, y después tenemos cómo hicimos la comparación y el lenguaje detectado. Este primero lo pusimos en español, ahorita vamos a poner uno en inglés y uno mezclado. Él detecta el plagio de cualquier forma, en cualquier idioma. Eso no va a ser una dificultad. Y después vamos a tener unas fuentes top o fuentes principales de plagio o de coincidencia de plagio. Tenemos estas tres primeras, las cuales ya conociendo un poco el documento vemos que son la misma. Es este libro de Daniel Boorstin sobre los descubridores, y vemos que es el mismo libro que se encuentra alojado en 3 diferentes páginas web. Eh, si le damos a clic en mostrar otras fuentes, entonces vamos a ver aquí un listado completo de todas las diferentes fuentes con el número de palabras. Entonces, tenemos al frente un porcentaje. Dice que hay 8% del documento copiado, digamos, de ArcG, 304 palabras coincidentes, y la URL a la cual vamos a poder ir en unos momentos. De ahí va a ir disminuyendo. Digamos, estas son las principales, las que más coincidencia tienen. Aquí ya tenemos unas con menos coincidencia, del 5, del 1%, y generalmente después tenemos unas que están por debajo del 1%. Ya vamos a tener 0 en adelante, y unas incluso 0.001 y demás. Generalmente, estas fuentes están por debajo del 1%, se descartan. Ahorita vamos a ver que es fácil descartarlas, debido a que muchas veces son palabras o frases que nosotros mismos redactamos y que casualmente son coincidentes con una frase escrita en uno de estos documentos, pero que no tiene, digamos, nada que ver, son contextos diferentes. Entonces estas frases eventualmente se podrían descartar, las que están por debajo del 1%. Las que están arriba son las que vamos a empezar a analizar cuidadosamente una a una. Después nos dice cómo están los detalles de procesamiento de los recursos, de las fuentes. Recuerden que había analizado 142 fuentes, de las cuales 130 fueron analizadas correctamente, 12 fallaron. Vamos a ver por qué 12 fallaron. Aquí tenemos que estas primeras 12 fallaron, y vemos aquí hay algunas Wikipedia y demás, pero ¿cuál fue el problema? No es un problema del software de Plagiarism Detector, sino es un problema de que la página web ya no existe. El error 404, que supongo que a muchos de los que nos están escuchando les ha ocurrido, que digamos entran a una página web y aparece una pantalla blanca que dice 404 not found, que es el error de internet para caracterizar las páginas web que alguna vez existieron, pero que ya desaparecieron de la web. Entonces es un problema ya de las páginas web, no del software. Después tenemos todas las fuentes que funcionaron.
Entonces tenemos en este verde clarito las mismas que teníamos aquí en las fuentes top para diferenciarlas. Y después vamos a tener unas en un verde más claro, que son todas las fuentes que el software, que son aquí a ojo, se podría decir que son alrededor de casi 100 fuentes, que el software tomó adicionalmente a lo que podría tener que ver, pero que al revisar el análisis no encontró ninguna coincidencia, es decir, 0%, cero palabras de coincidencia con todas estas páginas web. Esto nos va a dar una gran seguridad, digamos, un panorama más amplio que nos va a garantizar que no haya plagio, y esto se debe también, por una parte el software lo va a hacer siempre, pero el software va a tomar muchas más páginas web cuando realizamos el tipo de análisis que le indicamos, que fue el de texto reescrito, que fue el de máxima detección, recuerden. Entonces, aquí encontramos un montón de páginas web que, digamos, no tienen nada que ver, unas que sí tienen que ver con el tema, pero que al realizar la revisión no se encontraron coincidencias. Entonces, bueno, podemos minimizar esto y continuar con el análisis. Siguen notas importantes, entonces tenemos aquí 12 servicios de antiplagio que están en la web, dentro del cual se alojan muchas veces documentos dentro de los cuales se hace copia. Tenemos libros de Google, que es como un recurso importante, y especialmente Wikipedia. Él nos va a informar si está detectado. Aquí nos dice que hay una Wikipedia detectada que tocaría ir a ver en unos momentos. Seguimos con esta parte de URLs incluidas y excluidas, y finalmente el documento. Yo les había mostrado primero el documento en Word para que ustedes vieran cómo era, y para que vean que aquí dentro del software esto pasa a un texto plano. Digamos, todo lo que son cursivas y demás desaparecen los párrafos, desaparece el espaciado y todo en un texto plano, para que el software, digamos, tenga mayor facilidad al analizarlo. De aquí en adelante empieza todo el documento y nos va a señalar, de acuerdo al color del resaltado, los resultados del análisis. Muy bien, entonces aquí empezamos a ver, por ejemplo, un texto referenciado, por ejemplo, texto de plagio. Aquí nos dice el 0,58, lo que yo les había informado, de que es inferior al 1%. Entonces, por ejemplo, aquí nos tomó esto como un plagio. Entonces, esto es simplemente el rótulo, un rótulo universal para los trabajos que se realizan dentro de esta institución. Entonces, de entrada ya podemos descartar que esto sea un plagio. Entonces, aquí es donde juega un papel muy importante la persona que realiza el análisis final, y que no se puede basar únicamente en que tenemos un 12% en rojo, sino que hay que entrar a analizarlo uno a uno. ¿Qué es la ventaja de Plagiarism Detector que nos va a facilitar el trabajo? Plagiarism va a analizar contra toda la red de Internet más de 7.000 millones de fuentes de que tiene toda la red, y dentro de esas 7.000 millones escoge 142 que analiza palabra por palabra, parte por parte, hasta determinar si existe o no. Esto es un trabajo que a una persona le podría costar meses enteros de realizar el análisis. Plagiarism nos ahorra esto, nos dice, mire, usted tiene coincidencias dentro de estas páginas web principalmente, tiene, digamos, estas 10 fuentes principales que usted debe analizar una a una, pero ya de por sí el software me ahorró el tiempo de tener que dentro de 7 billones tenga que escoger estas 10 posibles. Es la gran ventaja, y es para lo que se usan estas herramientas de software para mediar la investigación académica corporativa, como Plagiarism Detector, como EndNote, y es ahorrarnos ese tiempo. Podemos seguir aquí analizando, digamos, aquí hay unas fuentes con citas, tenemos aquí otras con plagio, ya vamos a entrar a analizarlas. Quiero ir al final del documento, que recuerden que en la barra de distribución, hacia el final del documento era donde más coincidencia había. Entonces, pueden ustedes navegar aquí. Ustedes ven frases muy sencillas, por ejemplo, para reflejar la gloria de Dios, geográficos, el espacio y el tiempo. Entonces son palabras, frases que se escriben, se redactan, digamos, de forma original, digamos, sin ningún dolo de copia, pero que coinciden con,
palabras y frases que ya se han escrito anteriormente. Entonces, todas estas que son inferiores, como les mencionaba, al 1%, pueden ser descartadas inicialmente. Llegamos aquí al final donde ya encontramos un 2,81, ya encontramos, digamos, eh, fuentes y copias un poco más largas, coincidencias más largas, y finalmente una bibliografía. Aquí es importante también notar que las bibliografías que se hacen a través de un software de gestión bibliográfica como EndNote, estas fueron hechas a través de EndNote, no van a presentar ningún problema para el software. En cambio, referencias bibliográficas, bibliografías que ustedes realicen de forma manual a través de un Word, sí van a presentar muchas veces problemas debido a que no se hacen con el rigor que incluye una norma. Y puede ser algo muy simple como un espacio o una coma que falla, pero para eso el software ya lo detecta como un plagio o coincidencia de plagio, más las que son hechas a través de un software de gestión bibliográfica no van a tener problema. ¿Cómo podemos navegar por las fuentes? El más recomendable es irnos a las fuentes top, por ejemplo aquí estas tres, este 8% que es el más alto de todos, y darle clic. ¿Qué nos va a hacer el software? Nos va a dividir la pantalla en dos y nos va a traer la fuente original a mano derecha para que nosotros podamos analizarla paso por paso. Entonces esperamos un momento que cargue. A veces cuando tarda más de 30 segundos y no la ha logrado traer, el software simplemente renuncia, entonces toca insistirle un poco. Esto se debe un poco a la disminución en la velocidad del Internet por la presentación del web. Aquí afortunadamente, no, aquí nos dice que la fuente falló, entonces vamos a intentarlo de nuevo con otra, digamos que esta misma que es la misma fuente, a ver si nos la puede traer, y nos va a resaltar el texto y vamos a poder navegar parte por parte. No, esta nos falló, es una cuestión de la velocidad de Internet. Ustedes generalmente no tienen esa dificultad y también muchas veces ocurre eh, porque la fuente original, digamos la página web en Internet está en reparación, el servidor de allá propiamente está fallando. Vamos a hacer el intento con esta. O si no, propiamente dentro del texto, que a veces la trae un poco más rápido porque trae como tal el fragmento. Entonces, ahorita podemos intentarlo más abajo en caso de que estas fuentes no nos estén cargando. Este finalmente se cargó, entonces nos dice aquí la pantalla que es la comparación paso por paso. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta comparación. Nos trajo todo el texto a mano derecha, es decir, aquí esta página web y su no sé qué, los descubridores y el tiempo, que en realidad era el mismo documento que estaba en la otra página web. Lo tenemos aquí y entonces nos va a comparar parte por parte. ¿Cómo es entonces la cuestión? Por una parte, lo vamos a tener tal cual, es decir, si yo copio esta URL y entro dentro de Internet a buscarla, va a ser exactamente igual, pero la ventaja es que nos va a resaltar y nos va a nombrar unas secciones con números, las partes que tienen coincidencia de plagio. Entonces, aquí en la parte inferior me informa cuál es el número de palabras similares, aquí hay 8 contra 27, y nos va a permitir decir un porcentaje de similaridad frente a la fuente. Entonces, en ese orden de ideas, podemos empezar a navegar una a una. Digamos, al darle previous, nos dice, bueno, que esta es la primera sección para la comprensión de la tierra ID, y por aquí nos dice de la tierra ID, que sería el número de palabras que están coincidentes. Entonces, desde aquí ya el experto, digamos, el profesor, el investigador, el empresario, puede determinar si existe o no plagio. Para la comprensión de la tierra ID,
es una coincidencia y nada más, no quiere decir que haya plagio, entonces se puede obviar y podemos seguir navegando a través de las fuentes. Vamos a darle siguiente, entonces aquí pasa lo mismo de la tierra y de, vamos a darle siguiente, entonces aquí, digamos, empezamos a comparar una a una las frases y las comparaciones que tenemos entre mi documento que yo analizo y entre el documento original que está en la página web y yo determino si el plagio. Yo puedo navegar así a través de este navegador Previous Net o me puedo ir directamente aquí a estos rojos que son los más importantes. Entonces tenemos aquí que tenemos para la humanidad, para descubrir el planeta, no sé qué, tenemos esta frase que efectivamente es coincidente. Entonces, tenemos aquí esta frase y tenemos esta frase que luce exactamente igual dentro del documento original como dentro del documento copiado. Entonces, aquí ya se puede empezar a pensar que hay un plagio en caso de que no haya una cita adecuada acá. Entonces ya uno pasaría a revisar si existe la cita, si esto está entre comillas, o si está realmente citando y diciendo que esto es originalmente otro. Puede también ocurrir dentro de los problemas de plagio, que uno esté haciendo una segunda citación, es decir, cuando estamos tratando con documentos antiguos, yo estoy citando a alguien que el otro autor también citó. Entonces puede haber esa coincidencia también. Veo que aquí ya hay una primera pregunta, entonces vamos a revisarla un segundo. Ya logré agrandar. Entonces, en el ejemplo nos pregunta Carlos Piñones si en el ejemplo de por qué marcó solo de la tierra y no de la tierra y de los mares. Eh, es en un caso en el que esté en mayúscula y el otro no, se escapa al diagnóstico de plagio. Entonces, gracias Carlos por la pregunta. Entonces vamos a volver a esa parte en la que en un documento, en una parte hay mayúscula y en la otra parte no existe esa mayúscula. Nos vamos a ir a la parte inicial en la cual aquí tenemos para la comprensión de la tierra y de los mares, tenemos los mares en mayúscula, y aquí tenemos para de la tierra y de los mares en minúscula, entonces no la marcó. Sin embargo, ustedes ven que esto nos lo está marcando un resaltado aquí en color amarillo, no en color rojo. Aquí es la diferencia. El resaltado en amarillo nos va a mostrar coincidencias, el resaltado al rojo copia como tal. Aquí adelante había una similar a esta, aquí, bueno, aquí está de la tierra y de los mares, que ya es la frase completa, esta sí nos la está mostrando en rojo, y en la parte derecha sí no la está mostrando. Digamos que son particularidades, digamos, con las mayúsculas, que a veces sucede, a veces no, depende del documento. Sin embargo, el documento inicialmente ya nos dio, el software, perdón, ya nos dio la pista de dónde se puede encontrar el plagio. Aquí yo voy a navegar un poco más adelante, bueno, estaba la frase. Eh, otra frase que es de aquí Robert Thorne, que son autores, bueno, son diferentes alternativas que va a tener el software, pero la mayúscula, digamos, puede escapársele en un momento, como lo acabamos de ver, digamos, la palabra mares con mayúscula y la palabra mares sin minúscula. Sin embargo, el software ya nos dio una indicación inicial de dónde se encuentra. Ya es cuestión de pasar a analizar. Obviamente, hay cosas que se van a pasar, por ejemplo, esto de las mayúsculas, y a veces con las traducciones. Muchas veces pasa, ahorita lo vamos a ver con las traducciones que yo copio un documento, lo traduzco a través del traductor de Google, después lo paso por el software. Entonces, dependiendo de la calidad de la traducción, el software puede llegar a detectar si existe plagio o no puede llegar a detectar ese plagio, que es lo que vamos a pasar a analizar. Es un poco para responder la pregunta de Carlos. Y Carlos, si me indica si puede responder o si hay más dudas, yo estoy pendiente aquí del chat. Entonces, nos habíamos quedado en esta frase. Entonces, aquí ya es donde vimos que hay una frase totalmente coincidente entre el uno y el otro, y entonces ya podemos empezar a determinar el plagio y la gravedad de este. Podemos volver al reporte principal aquí, que era el que nos entregaba, y navegar por las otras fuentes. Venir aquí a navegar, por ejemplo, con esta otra fuente, de la cual también hay
gran coincidencia, para que no la traiga y digamos navegar una a una. Esta no la trajo, esta sí fue algún problema con la página web. Nos dice que el servidor remoto recibe un error, es decir, está perdido el 403, que es otro error de internet y no como tal del software. Entonces, bueno, aquí depende de cómo funcionen unos y otros. Podemos irnos aquí al final del documento o al principio para seguir navegando. Y aquí tenemos la fuente de Wikipedia, en la cual de entrada podríamos descartarla porque es belleza de la naturaleza y la coincidencia con Wikipedia. Entonces, son coincidencias que no propiamente van a tratar de plagio, insisto. Entonces, aquí cerramos eh, esta ventana y aquí vemos que claramente es belleza de la naturaleza y aquí habla de la naturaleza y que no es propiamente una cuestión de plagio. Entonces, ustedes lo pueden ver aquí que claramente esto se puede descartar. Muy bien, entonces, ya habiendo realizado este análisis, por aquí me respondió Carlos que la respuesta está, la pregunta fue respondida. Gracias, Carlos. E igualmente invito a todos preguntas que vayan teniendo, las vamos a ir resolviendo. Vamos a realizar otro análisis y vamos después a generar el reporte en PDF, digamos, para esta parte final de la presentación. Entonces yo voy aquí a salirme de estos reportes y voy a decirle una nueva ventana paso a paso. Vamos a decirle, digamos, lo que ya vimos profusamente anteriormente y ahora voy a cargar otro archivo que es este, ejemplo plagio. Le voy a decir open, le voy a decir siguiente. Vamos ahora a poner la revisión palabra a palabra, máxima exactitud, que fue la otra alternativa. Siguiente paso, entonces aquí no hay comillas, entonces le voy a quitar esta alternativa Internet Check para que me compare nuevamente contra Internet y les voy a mostrar el documento antes de abrirlo. Entonces este se trata del documento, es un documento que está casi todo en inglés con un párrafo en español y que fue íntegramente copiado de una biblioteca de la Universidad de Princeton y de Wikipedia. Y aquí ponemos que esto con un seudónimo que fue hecho por un personaje ahí originalmente, pero todo es íntegramente copiado. Esta es la prueba clásica y digamos más sencilla que pues, se puede usar para revisar la efectividad de un software antiplagio. Debido a que muchas veces, bueno, aquí ya voy a empezar a analizar, debido a que hay muchos software de gestión de plagio que ustedes encuentran de forma libre, gratuita en Internet. Ustedes lo que mejor pueden hacer es copiar algo de Wikipedia, ponerlo en Word, ponerlo como algo original y ponerlo a analizar. Si el software les dice que es 100% original, pueden tener la seguridad de que el software es totalmente errado y suele pasar mucho con los softwares de versiones libres. Aquí ustedes ven que era un trabajo, un escrito de página y media, y aún así hay 130 fuentes que nos está analizando para tener la mayor seguridad de que nos revise si existe o no existe el plagio. Y aquí vamos viendo nuevamente las fuentes. Esperamos un momento a que termine y continuamos. Aquí ya terminó, lo consolidó. Este fue mucho más rápido debido a que el documento fue más corto. E igualmente, si la conexión del Webex no estuviera, pues habría tardado menos tiempo. Entonces aquí vemos que hay para este ejemplo plagio, entonces tenemos una carta de relación del 87% de plagio, 13% originalidad y 0% referenciado. Y aquí tenemos esa distribución. Tenemos aquí dónde están las fuentes top. Tenemos aquí una Wikipedia de 223 palabras. Y tenemos este que fue la biografía que yo copié de la otra página web. Y como les mencionaba, de la biblioteca de la Universidad de Princeton, otro tanto de 152 palabras. Y si ustedes ven coincidencias con otras palabras, muchas veces ocurre que la fuente original es copiada por otras páginas web, por ejemplo Wikipedia. Wikipedia puede tener dentro de las copias, dentro de la fuente, a esta sin haberla citado, entonces por eso vemos tanta coincidencia. Nos vamos aquí a ver la detección de plagio. Entonces, ¿cómo sucedió esto? La parte que está, bueno, aquí él nos informa que el documento se encuentra en idioma inglés, en su mayoría, porque es un documento, digamos, mixto.
esta parte que fue traducida con el con el traductor de Google, no la detecta como original debido a que es un artículo mezclado. Sin embargo, si ustedes hacen la revisión, hacen un artículo completo en inglés traducido al español y lo pasan por Plagiarism, él va a detectar perfectamente que se trata de un plagio. Entonces, únicamente se le escaparon estas tres frases, miren, estas tres que fueron copiadas. El resto totalmente no lo tomó como plagio. Y obviamente al final, lo que es por Brett Sinclair, que fue el seudónimo eh, que puse para poner la autoría de este documento, pues no lo va a detectar original. Si yo me voy aquí a Wikipedia, nos va a cargar la fuente original eh, y nos va a mostrar de dónde fueron las copias. Aquí tenemos todos los párrafos en rojo y hay, digamos, algo muy importante que es similaridad al 100%, lo cual ya es algo bastante importante para analizar. Entonces, lo podemos ir analizando. Aquí está esta frase totalmente copiada. Es un documento, como les digo, que copié en su totalidad. Y si vamos a esta otra fuente, que era esta, no la trae, por ejemplo, vean ustedes aquí Richard Francis Burton hasta Volumes y tenemos exactamente la misma frase copiada en ambos, entonces aquí ya podemos hablar perfectamente de un plagio de la forma más vulgar que se hizo pues para poderles ejemplificar el uso del software. Ya lo ven aquí ustedes totalmente y aquí es donde, claro, obviamente, al haber una similaridad al 100%, al comparar que hay una copia completa, de que no hay ninguna cita, que no hay una reconocimiento a la fuente original, podemos hablar totalmente de plagio. ¿Qué más nos puede hacer este software? Volviendo aquí a los reportes, vamos a tener unos diagramas que nos van a ser muy útiles cuando ya tenemos muchos análisis realizados. Entonces vamos a tener en la parte izquierda unas barritas que nos indican entre rojo y verde cómo está el documento. En el medio los porcentajes, en el medio también el número de fuentes y el tipo de revisión y cuánto tiempo se demoró en analizar. Aquí yo tengo un documento que es este, creo, que es una tesis de 300 hojas, entonces que ese ha sido el que más tiempo ha tardado en revisar, pero pues que no ha superado los 10 minutos. ¿Por qué es importante esto? Para la persona que esté analizando, un profesor o un investigador, un empresario, puede revisar dentro de aquí, dentro del listado que se le da, los casos más graves. Entonces puede empezar revisando, digamos, revisando estos resultados que están en rojo para mirarlos de primero y dejarlos verdes. Por ejemplo, este otro verde, esta es una tesis también de una maestría, los menos graves y los menos delicados para el final. Entonces, también aquí en la parte superior derecha nos indica por medio de barras cómo está la distribución. Vean ustedes el último que analizamos, casi todo en rojo, frente al primero que está casi todo en verde. Y aquí estos que están en verde que los podríamos dejar para el final. Y estos que ya la barra roja es bastante alta, entonces los podemos dejar em, para analizarlos primero. Digamos, son facilidades que nos da la interfaz del software. Otra opción es descargar el reporte como PDF. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, para este de Richard Burton, este que era el de plagio, que nos guarde el PDF. Se nos va a abrir en un navegador, en Google Chrome, o el navegador, perdón, cualquier navegador que tengamos. Y aquí está ya en PDF para que ustedes lo descarguen a la computadora el reporte de originalidad inmodificable, digamos, con protección, que le indica a la persona de dónde fue la copia, que le indican aquí estos subrayados, y que las URL siguen activas. Entonces, si yo hago clic aquí en la URL, me va a mandar a Wikipedia, donde yo voy a poder mirar lo mismo que yo podía mirar en el software. Entonces, es una enorme ventaja que yo tenga el PDF que tenga PDFs por separado de cada revisión de plagio y que yo los pueda enviar posteriormente a la persona, a los estudiantes, a quienes les hice el análisis para pues que vean lo que detecta este software. E igualmente, cuando ya se trata de temas un poco más delicados, temas en el derecho, temas en medicina y demás, estos reportes de originalidad que entrega Playarims se convierten en material probatorio, digamos, cuando ya hay dolo y demás, para determinar, digamos,
la culpa y el plagio, digamos, en casos delicados de plagio que puedan existir. Entonces es un reporte bastante importante, bastante útil que podemos descargar en PDF para revisarlos. Voy a cerrar aquí. E igualmente dentro de los documentos del computador, ustedes van a tener una frase, una carpeta que se llama Plagiarism Detector Reports, en los cuales se les va a guardar todos los reportes de originalidad que ustedes han hecho también para enviarlos. Una parte final para mencionarles dentro del software, dentro del uso del software, es el Plagiarism Detector Accumulator Database. Voy a darle aquí Quit o salir, que es el PDAS y el cual nos va a facilitar conectarnos a una base de datos, a un repositorio institucional, como había mencionado, em, y poder comparar, realizar la comparación contra esa base de datos. Por aquí dentro de documentos se crea una carpeta adicional dentro del Plagiarism Detector Reports, en la cual ustedes, al conectar el repositorio, por ejemplo, un repositorio de tesis, un repositorio institucional de todas las tesis de la institución, se puede conectar para que al analizar yo cualquier documento, me compare también adicionalmente allí, que era lo que veíamos aquí en las conexiones. Eh, Aquí en la conexión del conectar a PDAS, entonces yo me conecto a ese repositorio y puedo estar allí conectado. Adicionalmente, para instituciones, este software de Plagiarism Detector se puede conectar a plataformas virtuales de educación, perdón, como es el Moodle y la plataforma Moodle, en la cual se instala, digamos, un plugin adicional dentro de la base de datos dentro del Moodle se instala un plugin en el cual todos los documentos que los estudiantes o el profesor o las empresas vayan subiendo dentro de esa plataforma Moodle se van a ir analizando comparando con el software de Plagiarism Detector. Entonces son las diferentes alternativas, incluida una solución para las personas, para instituciones, que es a través del PDAS conectar a un repositorio y adicionalmente, si se tiene una plataforma como el Moodle, crear un plugin para que ustedes puedan analizar los documentos que se vayan subiendo a esa plataforma. Quisiera saber si hay alguna inquietud final en estos últimos 2 minutos que nos quedan de presentación. Igualmente yo les voy a enviar mi correo para responder preguntas adicionales que haya sobre el uso del software. Aquí ya se los acabo de enviar a todos vía chat para preguntas adicionales que surjan sobre el uso del software con copia a los correos de entrenamientos. Y la parte de licenciamiento del software, de cómo funciona esta parte, la pueden hablar que ya sea con Daniel Perdigón, que lo tienen vía chat, y que les acaba de enviar el link para realizar la encuesta. O igualmente en los correos de Software Shop de entrenamientos les pueden dar la información allí. Si no hay preguntas adicionales, entonces les agradezco a todos su participación. Esperamos que sigan participando de nuestras presentaciones y webcasts en vivo sobre diferentes herramientas, en los cuales tenemos tanto a Plagiarism Detector como al software de EndNote y las diferentes alternativas que tenemos para facilitar el trabajo investigativo mediado por herramientas de software que nos van a ahorrar tiempo y a facilitar mucho el trabajo en la academia, en lo corporativo eh, y demás áreas del saber. Entonces, les agradezco mucho a todos por su participación y los espero en una próxima oportunidad. Muchas gracias.